Muy buenos días, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tomás, Israel, Nayeli, Gala. Para el Instituto Mexicano para la Justicia es un verdadero honor y un privilegio tenerlos hoy con nosotros. Y sobre todo hablando de un tema, que es relevante, urgente y necesario abordar, no porque no se haya hablado de él durante esta época de pandemia, sino porque los derechos humanos, especialmente de los niños y de la infancia, en este momento de pandemia, sin ninguna duda, están siendo violentados, por decirlo de la manera más suave y amigable. Los datos que hoy podemos obtener, tanto de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, que hoy nos acompañan, y que el Museo de Memoria y Tolerancia y el Instituto Mexicano para la Justicia hoy difunden, son verdaderamente preocupantes. Quiero presentar, en principio, a las instituciones que hoy nos acompañan, las instituciones que ustedes representan. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que es la institución encargada de conocer sobre quejas y denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública de la Ciudad de México o en los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en la Ciudad de México. La persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, también llamada defensora, Nayeli, gracias por acompañarnos, o defensor del pueblo, es designado por el Congreso de la Ciudad de México y su actuación al frente de la comisión es autónoma, es decir, no está supeditada a autoridad o servicio público alguno. El funcionamiento de la ciudad, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está regido por su propia ley y su reglamento interno. Gracias, Nayeli. ¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco? Es la entidad defensora del pueblo frente a los actos administrativos o las omisiones de las autoridades que no representan la dignidad elemental de todas las mujeres y los hombres que viven en Jalisco. Interviene cuando se denuncian posibles violaciones de derechos humanos, es un órgano de participación ciudadana dotado de plena autonomía respecto a las autoridades, los partidos políticos, las instituciones sociales y los grupos religiosos. El Instituto Mexicano para la Justicia es una organización de la sociedad civil independiente, apartidista y laica que busca promover por medio del diálogo ciudadano especializado, plural, incluyente y tolerante todos los ámbitos que integran la justicia en México. El Instituto Mexicano para la Justicia está interesado en promover temas de agenda ciudadana comprometidos con la promoción de los valores que se desprenden de una cultura democrática que tiene como principios de integración social la legalidad, la protección de los derechos fundamentales. Y el Museo Memoria y Tolerancia tiene la misión de difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia y los derechos humanos, crear conciencia a través de la memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y otros crímenes, alertar sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia para crear responsabilidad, respeto y conciencia en cada individuo que derive de una acción social. Quiero a su vez presentar a Gala Zavala, que hoy nos hace el favor de acompañarnos para coordinar este evento. Aclarar que la licenciada Gala sin duda podría participar como panelista, hoy nos hace el favor de acompañarnos en la coordinación. Es asesora académica del Museo Memoria y Tolerancia,
licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derechos Humanos por la misma institución. Su trabajo de titulación consiste en una investigación relativa al derecho superior de la infancia y cuestiona sobre el impacto de las actividades antropogénicas en el cambio climático y su repercusión en los derechos de las generaciones futuras a un medio ambiente sano como derecho humano fundamental. Su último trabajo publicado se encuentra en la obra colectiva COVID-19 y la desigualdad que nos espera, y se titula Cambio climático y COVID-19, dos crisis urgentes en un México con profunda desigualdad, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias, Gala, por acompañarnos, y te dejo con la presentación de las personas que hoy nos acompañan, de estos ponentes destacados. Muchas gracias a todos. Gracias, Gala. Muchas gracias a ti, Gabriel, tanto por la presentación del evento como por el apoyo desde el Instituto Mexicano para la Justicia. Es un gusto verte. Y pues bueno, sin más preámbulo, paso a presentar a nuestros panelistas para posteriormente darles la palabra. Como ya bien dijo Gabriel, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos acompaña Nacheli Ramírez Hernández como la defensora del pueblo. Nacheli es especialista en investigación ejecutiva y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ella cuenta con un diplomado en planeación por parte de la UNAM y otro en gobierno local, seguridad y justicia por parte de la Escuela de Estudios Superiores de Policía de Colombia. Es miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como CIPINA, y también ella participó en el diseño, implementación y operación de programas y estudios en los ámbitos de indicadores de la infancia, población infantil migrante, derechos de la infancia y muchos otros, tanto en el ámbito de la administración pública como en el no gubernamental. Nacheli participa también activamente en la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, en el colectivo contra la trata de personas, en la Mesa Social contra la explotación de niñas, niños y adolescentes y en el Espacio Social para el Diálogo Estratégico, entre otros colectivos. Asimismo, ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en diversas temáticas sociales, pero vale la pena resaltar que en infancia ha participado, por ejemplo, en el diagnóstico de niños y niñas sin cuidado parental en México y en temas de discriminación en el Sistema Mínimo de Indicadores de Discriminación de México de INCIDE Social en 2007. Nacheli también ha coordinado diversas publicaciones, entre las que destaca Migraciones Vemos, Infancias No Sabemos, la primera infancia y migración en México. Y asimismo es autora de obras como, por ejemplo, Primera Infancia, Agenda Pendiente de Derechos, por parte de la editorial Santillana, y de Estrategias Educativas para Infancia Jornalera, por parte de Indesol. Asimismo, es coautora de 21 publicaciones, entre las que destacan Prácticas familiares y participación infantil, a partir de la visión de niños y adultos, un estudio exploratorio en América Latina y el Caribe. Y bien, a continuación les voy a presentar a nuestro segundo panelista. Él es Tomás Eduardo Trinidad López y él nos acompaña desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Tomás tiene estudios en filosofía, en derecho, asimismo cursó algunos diplomados y seminarios especializados en derechos de la niñez, niñez víctima de explotación sexual y también niños de la calle. Tomás fue director fundador del colectivo Pro Derechos de la Niñez, una organización que trabaja en favor de la niñez en situación de calle en Jalisco, y también colaboró en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco como director de prevención. Asimismo, fue director de los Centros de Asistencia Social, Corazón de Ángel y Hermanos Unidos, ambas asociaciones civiles, y actualmente es encargado del área de atención a niñas, niños y adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Y bueno, les presento al que será nuestro tercer panelista, que es Israel Aro Solís. Y él es licenciado y doctor en Psicología Educativa
y del Desarrollo por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, él fue miembro de la Red de Investigación Interdisciplinaria e Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina por parte de CONACYT-UNAM, dentro del grupo temático Educación, Interculturalidad y Racismo. Actualmente, Israel colabora como investigador académico de la Dirección Académica del Museo Memoria y Tolerancia, donde es responsable de desarrollar contenidos académicos para intervenir y prevenir el acoso escolar, y esto lo realiza a través de conferencias, talleres, cursos virtuales, que son dirigidos a docentes y a estudiantes tanto de educación primaria como secundaria. Israel ha publicado diferentes artículos sobre acoso escolar y violencias en la escuela en revistas arbitradas, tanto a nivel nacional como internacional, y también ha participado en diferentes foros académicos como ponente, entre los que destaca, por ejemplo, el Congreso Mexicano de Psicología, el ciclo de conferencias Lunes en la Ciencia de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Seminario Internacional La Producción y Reproducción de la Violencia en las Escuelas, organizado por Flaxo. Asimismo, en el conversatorio por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM. Y finalmente mencionar que sus líneas de trabajo están relacionadas con la violencia y el acoso escolar, la discriminación, el desarrollo moral y socioemocional en adolescentes. Y bien, pues para dar paso a nuestros tres honorables panelistas, que como ya vimos tienen una formación bastante forjada en torno a la niñez en pandemia, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, pues me gustaría iniciar diciendo que pues UNICEF ya ha dicho que la niñez es una de las principales víctimas de la pandemia. Y pues evidentemente nosotros podemos ver que una crisis que había surgido desde mucho antes, evidentemente en una situación de crisis sanitaria global, pues se ha visto muchísimo más afectada. Y a continuación vamos a ver específicamente en qué áreas. Así que le cedo la palabra a nuestra primera panelista, Nacheli Ramírez. Adelante. Muy buenos días a todas, todos y todes. Primero agradecer al Instituto Mexicano de Justicia, al Museo de Memoria y Tolerancia y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el que hacer parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de este conversatorio en esta semana que es en donde vamos a tener digamos, la oportunidad en la opinión pública de tener al centro a los niños y a las niñas, ¿no? Lo cual tampoco es muy común aún todavía, ¿no? En las agendas públicas. Entonces, pues aprovechar, ahora sí que esta semana que dedicada por lo menos a verlos para visibilizar qué está sucediendo. Ya lo decía Gala, está reconocido que los niños, las niñas y los adolescentes, si bien no son altamente afectados directamente por el virus, eso lo hemos estado viendo ya a más de un año de inicio de la pandemia en nuestro país, lo son desde otras esferas e igual de preocupantes, muchísimo más porque exactamente pierden visibilidad y es importante tener conversatorios como estos para colocar. Yo les diría que son las esferas más importantes. Iniciaría por la salud mental, que es lo que ha pasado en estos, pues, poco más de un año, alrededor de básicamente las medidas de distanciamiento social, que son las que han podido más o menos contener la pandemia en nuestro país y en el mundo. Desde Infancias Encerradas, que fue una consulta que realizamos hace ya 11 meses, apenas los niños tenían un poco más de 2 meses, 3 meses en promedio de haber dejado de ir a la escuela, de estar encerrados con sus familias. Ya veíamos ahí y lanzábamos la alerta de básicamente muchísimas cuestiones que tenían que ver desde las referencias a ansiedad, a estrés y a incertidumbre, pero sobre todo, por ejemplo, los niveles de preocupación y de angustia alrededor de cosas como la propia enfermedad, o sea, que sus familiares se enfermaran, que sus familiares se murieran, pero también de cuestiones económicas y de contexto de
digamos, de la misma, de los efectos que ya se veía y que ahora está comprobado está causando esta pandemia económicos, ¿no? Entonces la falta de empleo, la falta de recursos, el miedo a ser desalojados de sus casas por falta de pago de renta. Acordémonos que la Ciudad de México es la segunda ciudad más, en donde hay más habitaciones alquiladas en alquiler, y entonces eso también es una muchísima angustia relacionada con los niños también. Entonces todo esto, digamos, se configura en lo que nosotros alertábamos sobre una posible crisis en esa lógica, y que después de un año, pues lo que se ha demostrado es que se ha venido incrementando. Encuestas como la de seguimiento a los efectos del COVID en el bienestar de los hogares mexicanos, realizados por la denominada INCOVID, nos está diciendo, por ejemplo, que en la Ciudad de México el 32% de las personas presentaban síntomas severos de ansiedad y 25% síntomas de depresión. Estamos viendo además un incremento en el suicidio en las personas adolescentes, ¿no? Y eso pues nos está hablando exactamente de que esto que estábamos poniendo como primer punto de efectos está ahí, está presente. El otro elemento es el elemento que tiene que ver con educación. Para el cierre del ciclo escolar anterior, el 2019-2020, se estaba reportando que alrededor del 3% de las personas entre 3 y 29 años no concluyeron ese ciclo escolar. De este 3% que no concluyó, el 60%, es el 6 de cada 10, argumentaban que el abandono a la escuela era por motivos relacionados al COVID. Eso es el ciclo anterior pasado. Acordémonos que finalmente fueron alrededor de 3 meses no más. En muchos el promedio fue de 2 meses, ¿no? En donde los niños, las niñas y los adolescentes tuvieron que tomar clases, digamos, a estas modalidades a distancia, o sea, dejaron la escolarización formal para esta educación virtual. Y apenas 3 meses. Ahorita los cálculos que están realizando y las proyecciones que se tienen alrededor de lo que va a pasar y de lo que está pasando en este ciclo que está concluyendo, el 2021, ¿no? Es donde están ahorita cursando los niños, es muchísimo mayor. Tenemos muchísimos datos que además esto está siendo piramidal, es decir, los niños y los adolescentes en la secundaria y las adolescentes en la educación media superior están siendo las más propensas al abandono y a la deserción escolar, y esto tiene que ver con muchísimas cosas. De entrada, una brecha digital presente todavía alrededor de estos funcionamientos, y estas dificultades para este tipo de aprendizaje. Recordemos que más alrededor de, por lo menos el 30% de los niños y las niñas y adolescentes no tienen una computadora y no tienen acceso a internet, y a pesar de que, pues bueno, hay esfuerzos por acercarse a través de los medios de comunicación y la televisión y la radio a esto, pues esto está teniendo efectos muy importantes al respecto. Yo quisiera concluir esta parte de educación planteándoles que básicamente no nada más estamos hablando de rezagos en términos del aprendizaje y el conocimiento, sino sobre todo también cuestiones que afectan mucho las relaciones sociales de millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, y que digamos, el impacto a la función social de la escuela es también muy importante de contemplar como uno de los impactos de la pandemia de COVID. Ya ni hablar del derecho al juego, ¿no? Como un derecho altamente vulnerado por las medidas de distanciamiento, el que no haya relación entre pares, el que no tengas oportunidad de utilizar el espacio público como lo tenías,
el que no puedas acceder a la escuela tiene un alto impacto en tu derecho al juego, ¿no? A pesar de que al principio de la pandemia, sobre todo cuando las medidas de distanciamiento abarcaron a muchísimos de los adultos, digamos, se generaron ciertas dinámicas, también nos lo reflejó así la consulta de infancias encerradas, en términos a el que los niños y las niñas agradecían mucho y valoraban mucho y se sentían muy felices de jugar con sus papás, ¿no? Muchos juegos de mesa, sentarse, dibujar con ellos, etcétera. Pues esto se fue perdiendo a partir del, por lo menos el mes de julio, algunos estados más, otros menos, cuando pues muchísimos papás tuvieron que regresar pues a sus actividades laborales, ¿no? Y pues como dices, a reactivar su economía, no la del país, su economía privada para poder sobrevivir. Y entonces los niños se quedaron solos, ¿no? Sin también esta fuente que era una fuente muy importante de felicidad y de abordar. Y quisiera finalizar con otro digamos, de los grandes impactos a corto plazo y que tiene que ver también con el derecho a la salud en general. Es decir, tenemos un alto impacto en términos de la disminución de las visitas de seguimiento médico, sobre todo muy importantes en los niños y niñas de primera infancia, menores de 5 años, en donde, como ustedes lo saben, el monitoreo del desarrollo y del crecimiento es muy importante y es un factor fundamental para poder hacer seguimiento, no nada más de la salud per se, sino de la integridad en general del desarrollo en ese grupo de edad. La otra parte tiene que ver con el esquema de vacunación, ¿no? Tenemos una crisis ya en términos del descenso a la cobertura en vacunación ante un escenario previo a COVID que ya era, digamos, que marcaba focos a nivel mundial, por ejemplo, en torno al sarampión. Es decir, se incrementó los casos del sarampión a nivel mundial, se incrementaron del 2019 a principios del 2020 un 29%. Eso ya nos estaba hablando de una crisis mundial en general, es de eso. Pero a esto sumamos en que exactamente al igual que el monitoreo, pues ha habido un descenso en la cobertura del esquema de vacunación básico y nosotros sabemos buena parte del descenso en nuestras estadísticas de mortalidad infantil y morbilidad infantil las debemos exactamente a las vacunas y a los esquemas de vacunación. Por lo tanto, este rezago es un rezago que se tiene que atender y tiene que verse los retrasos de inmunización como una alerta y un impacto ya, de hecho, en la salud de niñas y niños en nuestro país. Y no nada más en nuestro país, son aspectos que han impactado a nivel mundial, ¿no? No son nada más privativos de México o de la Ciudad de México o de Jalisco, sino del país y del mundo en general. Y creo que son los puntos que a mí me gustaría que pues quedaran en la mesa y resaltar. ¿Qué es lo importante? Es tenerlos en cuenta, es saber que estos ya tendrán teniendo un impacto a corto plazo, pero sobre todo que esto va y es una carrera larga. Es decir, el COVID está dejando esto a corto plazo, pero va a dejar muchísimas cosas a mediano y a largo plazo en esos ámbitos y en muchos otros, ¿no? Entonces, que lo que tenemos que hacer es pensar que tenemos ya ahorita que desarrollar estrategias que permitan hacer contención de estos asuntos que están pasando, tanto de manera activa como de incidencia en políticas públicas, de alerta, ¿no? Necesitamos programas que involucren el poder regresar, el poder detectar deserción escolar y uno a uno regresar a los niños a la escuela. Necesitamos programas que nos permitan que la brecha en términos de aprendizaje no sea tan fuerte y entonces que podamos
llegar a estos accesos. Necesitamos poner como lección exactamente el cómo reactivamos toda la parte de salud y de seguimiento en salud, y sobre todo que nos acordemos que también los impactos en salud mental son impactos no nada más a corto plazo, sino también a mediano y a largo, y que por lo tanto es importante empezar ya con todo lo que y seguir con los esfuerzos de contención y de otros aspectos importantes para poder abarcar. Creo que pues nos tocó vivir esto y pues lo que tenemos que hacer es adecuar y reforzar nuestras estrategias para pues hacer cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes en lo general en la pandemia y post-pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nacheli. Los puntos que mencionas son pues los puntos básicos que un ser humano tiene que tomar en cuenta para su proyecto de vida, ¿no? En tu experiencia tú has trabajado también con el tema de primera infancia y desde ahí también podemos entender que el impacto que está teniendo la pandemia ahorita en niñas, niños y adolescentes, pues no es un impacto que, como bien cerrabas al final de tu participación, que tenga consecuencias a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Muchas gracias por la información que nos acabas de proporcionar. Y aprovecho esta oportunidad para decirle a nuestro público que cualquier comentario o pregunta que tengan para nuestra panelista Nacheli, que acaba de terminar su presentación, y para nuestros posteriores ponentes la pueden dejar aquí en Facebook y con gusto al final vamos a retomar comentarios y preguntas. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestro segundo panelista, Tomás Trinidad. Adelante, por favor. Hola. Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a mis compañeros panelistas, compañeras. Y a la gente que nos está viendo, pues le enviamos un cordial saludo desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Pues desde acá estamos trabajando en el área especializada de niñez. Y bueno, quiero compartirles, si me dejan compartir en pantalla, una presentación. Nosotros, derivado de la pandemia por COVID, no sé si se ve, ¿me pueden confirmar si se ve la presentación? Se ve tu presentación. ¿Sí se ve? Perfecto. Solo si nos apoyas a ampliarla. Sí, claro. Listo. Derivado de la pandemia, nosotros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a mediados del año pasado, justo este informe fue publicado en el mes de junio del 2020, estuvimos acompañando a los centros de asistencia social en Jalisco que trabajan con niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo representación de la Procuraduría de Protección del Estado. Incluso algunos centros de asistencia social en Jalisco atienden a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y que, bueno, acá no han perdido la patria potestad de los papás, pero por la condición en la que se encuentran, son sujetos de asistencia social por estos centros, y regularmente estos niños están de lunes a viernes en los centros y los fines de semana están con su familia, es decir, no han roto un vínculo y son atendidos por alguna condición o algún riesgo psicosocial que están viviendo estas niñas, niños y adolescentes en Jalisco. Les comento que en Jalisco, pues sí, desafortunadamente es uno de los estados en México con más niños institucionalizados, es decir, que están con esta figura. Estamos hablando de un promedio de casi 5,000 niñas, niños y adolescentes en Jalisco que están en esta condición, ¿no? Y que están institucionalizados. Y derivado de la pandemia, pues bueno, les pegó muchísimo en varios aspectos, bueno, principalmente a los niños, pero los centros, que son los que se encargan de garantizar en medida de lo posible los derechos de los niños, en este caso de estas niñas, niños y adolescentes institucionalizados, bueno, pues la pasaron difícil, que a continuación bueno, acá está la cifra, son 4,821 niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Este dato, nosotros en Jalisco, a través de la plataforma Vigía del DIF estatal, las organizaciones o los centros de asistencia social
tienen la obligación de registrar a cada niño, a cada niña, a cada adolescente que ingresa al centro, independientemente si está bajo representación de la Procuraduría de Protección o si es ingreso voluntario, de capturar el nombre del niño o la niña o el adolescente, la situación de riesgo que está viviendo, para tener a nivel estatal el registro. Y este dato es público, claro, con las restricciones de privacidad en el caso de este derecho de las niñas y adolescentes, pero por lo menos están las cifras, están los nombres de los centros, los perfiles de atención, y bueno, en Jalisco se tiene contemplada esta cifra y hay una plataforma que bueno, es un tema importante porque no en todos los estados se tiene pues este control a través de esta plataforma electrónica o este padrón que podemos tener al día actualizado y saber el dato exacto de los niños que están siendo institucionalizados, inclusive en qué centros de asistencia social están siendo atendidos. Nosotros en Jalisco nos enfocamos en trabajar directamente, si bien ahí tenemos 81 centros de asistencia social, trabajamos directamente con 38 que fueron los sujetos de este estudio. Del total de estos centros, se encuentran en funcionamiento el 84% de estos centros, el 16% pararon labores y regresaron a niños a sus hogares. Desde luego, el impacto de la contingencia pues tuvo consecuencias. Los centros de asistencia social estaban colaborando 732 empleados o educadores, que son los que atienden directamente a las niñas, niños y adolescentes en los centros, y algunos centros algunos de los que siguen trabajando bajaron su nómina, algunos empleados fueron despedidos derivado de este tema de la pandemia, y estamos hablando de que casi el 15% del personal en los centros de asistencia social pues fue despedido, ¿no? Se quedaron sin empleo. Y eso también impacta directamente en las niñas, niños y adolescentes que son atendidos en estos centros. También les preguntamos a los centros las medidas emergentes que tomaron derivado de la pandemia por COVID. La mayoría comentaron que tuvieron cuarentena absoluta. Otros tuvieron las medidas de higiene que establecía la norma de salud en Jalisco y las medidas de desinfección de los centros y las medidas de prevención que tomaron. Esas fueron en general las medidas que tomaron más fuertes, o en su mayoría de los centros. También les preguntamos cómo les afectó el tema de la pandemia por COVID a nivel financiero, y pues bueno, la mayoría coincidió que hubo una baja en las donaciones y tuvieron que hacer ajustes en la organización. Incluso, como les comenté, se tuvo que despedir personal que está al cuidado de las niñas, niños y adolescentes. Actualmente les preguntamos también que cuáles fueron sus principales necesidades o son sus principales necesidades, y la mayoría coincidió también que, bueno, el recurso económico que dejó de percibirse principalmente de las donaciones y el pago, por ende también en el pago de nómina. No están teniendo ingresos y les ha afectado directamente en el pago de nómina a los educadores o al personal interdisciplinario como médicos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, personal de cultura física y deporte, que son los principales, el principal personal o el perfil del personal que trabaja en estos centros de asistencia social. Algunas propuestas que en conjunto realizamos con estos centros derivados de las necesidades que encontramos o el impacto que causó el COVID, ellos nos comentaban, bueno, es incrementar las estrategias relacionadas con actividades educoformativas de carácter virtual. En el apartado de educación, considerar la situación de las niños y adolescentes con dificultades para cumplir lo solicitado por la Secretaría de Educación Jalisco y ofrecer un tiempo de regularización que los prepare al grado siguiente que cursarán. Que el gobierno facilite el acceso a los recursos económicos a quienes atienden directamente a niñas, niños y adolescentes que están bajo representación de la misma Procuraduría. Es decir que, bueno, ellos estaban asumiendo, o la mayoría está asumiendo, los gastos de los niños que están bajo la tutela del Estado,
Y bueno, otro de los temas que ellos mencionaron es que derivado de la pandemia, el acercamiento del Estado o de la misma Procuraduría, que es la que se carga de dar seguimiento a los centros de asistencia social y que tiene bajo representación estas niñas, niños y adolescentes, no hubo acercamiento a las organizaciones tan frecuente en estos tiempos y de una u otra forma ellos consideraban que los tenían en cierto abandono. Apoyo económico y en especie a las familias y a los niños albergados. Muchos de los centros de asistencia social regresaron a las niñas, niños y adolescentes a sus familias. En el caso de los niños que son ingresos voluntarios, que en general son la mayoría, estamos hablando del 60% de los niños en los centros de asistencia social en Jalisco, son niños que están bajo resguardo de estos centros, pero con el permiso de sus papás, es decir, que no han roto ningún vínculo, y el resto son pupilos del Estado a través de la Procuraduría de Protección. Otra de las propuestas que generamos es una estrategia estatal de alianza y convenio con universidades públicas y privadas para la construcción de programas y proyectos alternativos de asistencia y asesoría en el tema educativo. Si bien las organizaciones regresaron a los niños, pero su gente, sus promotores, su personal estuvo dando seguimiento directo con las familias a través claro que según la capacidad instalada de cada centro de asistencia social, no todos tenían la capacidad, porque en algunos enviaron equipos de cómputo, pagaban internet en las casas de los niños para que no perdieran sus clases, y ellos estaban dando asesorías a cada uno de sus beneficiarios, ¿no? Estamos hablando de los niños institucionalizados. También hicimos algunos cuestionamientos, algunas preguntas directamente a los niños beneficiarios de estos centros. Acá está el dato que también ya se los compartí. De total de niños que son reportados por los centros de asistencia social, estamos hablando de estos 38 que fuimos los sujetos de estudio, nos reportaron los 3.003 de estos 3.003 niños. Nosotros les preguntamos a los niños qué es lo que más extrañas de tu centro de asistencia social. Desde luego ellos nos comentaron que sus amigos, de sus compañeros, nos comentaron las actividades que realizan en los centros de asistencia social y nos comentaron que extrañan mucho esa parte. ¿Cómo te has sentido en las actividades a distancia? Nos compartieron ellos que se han sentido un poco estresados, que no entienden las clases, que no entienden la forma o la metodología de estudio, se sienten desmotivados. Eso fue las principales respuestas que nos compartieron las niñas, niños y adolescentes que lo regresaron a su familia y que son atendidos por estos problemas que viven durante la cuarentena. De dinero. Ellos se vieron más solamente que comenzar a trabajar, porque fue parte importante. Ellos consideraban que era importante que ellos trabajaran para poder tener ingresos a sus hogares y sumar a apoyar a la familia. ¿Cuentan con algún apoyo económico en este tiempo, hablando de los familiares, de gente acercada o por el gobierno? Y bueno, aquí 68 familias nos contestaron que sí, que recibieron apoyo del gobierno. 12 familias nos comentaron por familiares y otros nos comentaron que fue por allegados que recibieron apoyo. Nosotros reaccionamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos haciendo algunas proposiciones al gobierno del estado, diciendo como el vínculo con las instituciones encargadas de atender a estas niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social. De hecho, el informe lo tenemos publicado en nuestra página web, en el apartado de informes especiales. Allá podrán ver más a detalle a cada qué proposiciones le hicimos a cada una de las dependencias del gobierno del estado, como es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Secretaría de Educación, a la misma Secretaría de Salud, a la Secretaría General de Gobierno,
y a las autoridades involucradas de atender a estas niñas, niños y adolescentes, no solamente en instituciones o en centros de asistencia social, sino en general por el contexto de la pandemia por COVID, estuvimos detectando muchas situaciones que estaban afectando directamente, no solamente a estos niños, sino a la niñez en general de Jalisco. Ahorita tenemos algunos datos duros, si bien la pandemia comienza a partir de marzo del año pasado, nosotros en julio más bien, que es al cierre del ciclo escolar 2019-2020, ya habíamos detectado por datos de la misma Secretaría de Educación Jalisco 6,722 niñas y niños de nivel primaria que habían desertado, 18,488 adolescentes, mujeres y hombres a nivel secundaria también habían desertado. A nivel preparatoria o bachillerato, estamos hablando de 24,091 adolescentes en estos etapas educativas, y que estamos hablando que casi 50,000 niñas, niños y adolescentes tuvieron deserción escolar en el primer semestre del año pasado. Es decir, si detectamos en Jalisco, se hizo la declaratoria el 17 de marzo del 2020, y para julio, a finales de julio, ya teníamos estos datos. Es decir, después ya habían desertado casi 50,000 niñas, niños y adolescentes. Vimos que afectó en el empleo, en la salud, desde luego. Pero bueno, en el tema de las niñas, niños y adolescentes, se disparó el tema de la deserción escolar. Estamos hablando que más de 1,000 niñas, niños y adolescentes en México, según datos del CIPINA Nacional, han sido contagiados por COVID. Esto en el tema de salud. 1,000 niñas, niños y adolescentes en los distintos niveles de primaria, secundaria y preparatoria, pues dejaron o no terminaron su ciclo escolar. Jalisco también, desafortunadamente, como les comenté al principio, es uno de los estados con más niños institucionalizados. Si bien los centros de asistencia de niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco, pues le da facultades a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para supervisar y entrar a centros de asistencia social, tanto públicos como privados. Y bueno, estamos acompañando y estamos de la mano, pero, o sea, sí estamos hablando de casi 5,000 niños y estamos hablando de casi 100 centros de asistencia social en el estado. Entonces vamos trabajando de la mano y tratando de fortalecer pues estas necesidades que de repente están viviendo por el tema de la pandemia por COVID, y tratando en todo momento acompañando y desde luego capacitando en la atención de las niñas, niños y adolescentes, y en temas de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Otro de los temas fuertes que se han suscitado o que han agudizado también el tema de la pandemia, desde luego, si bien ya Jalisco también estaba en los primeros 5 lugares de embarazo infantil y adolescente, pues bueno, estamos con cifras también elevadas, y el tema de abuso sexual y bueno, la violencia también en niñas, niños y adolescentes, la violencia en casa también incrementó. Tomás, discúlpame que te En general, interrumpa. esta es parte de ¿Nos mi apoyas a ir presentación. cerrando? En general, esta es mi presentación, y bueno, quedo a la orden por si hay preguntas por parte de nuestra audiencia. Te agradezco mucho, Tomás, por la información que aquí nos proporcionas. Como bien mencionaste, con este último tema que cierras, la perspectiva de género es una perspectiva que todas las personas que estamos involucradas e involucrados en derechos humanos estamos obligados a aplicar, ¿no? Aprovecho este espacio también para mencionarle a nuestro público que si requieren una constancia de participación por haber acudido a este evento, por favor nos escriban a la siguiente dirección de correo, que la van a poder encontrar en comentarios en Facebook Live, pero se las digo para que la ubiquen, es diracat@,
imjus.org.mx. La pueden consultar en comentarios. Y bueno, retomo un punto que tú dijiste, Tomás, a lo largo de tu presentación. Mencionaste que la importancia de tomar en cuenta lo que los niños y las niñas tengan que decir. Y justamente con ese argumento que lanzaste durante tu ponencia es que le quiero dar paso a nuestro tercer panelista, el doctor Israel Haro, ya que él nos hablará más sobre las habilidades socioemocionales de los niños y las niñas. Adelante, Israel. Muchas gracias, Gala. Muchas gracias a quienes me antecedieron en este espacio. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este webinar. Voy a compartir ahora una presentación y el tema es justamente las habilidades socioemocionales frente a la pandemia. Y bueno, primero que nada es importante que tengamos en cuenta que durante la infancia y la adolescencia, el desarrollo cognitivo, social y emocional atraviesan sus fases más importantes. Las experiencias que se viven en estas etapas ocupan un lugar crítico en la conformación de la salud mental y emocional de una persona y por ende son elementos esenciales para gozar de un buen estado de salud y una calidad de vida en etapas posteriores. La pandemia por COVID-19 y como ya señalaba la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las medidas de contención que también podemos denominar sin precedentes, dado que es una experiencia que es única, digamos, para todos, han afectado diferentes aspectos de la vida de niños y niñas. Por ejemplo, su desarrollo, sus posibilidades de aprendizaje, su comportamiento, también ya se mencionaba, la seguridad económica de sus familias. Su salud mental y emocional se ha visto enormemente afectada durante la cuarentena, durante pues, prácticamente la pandemia. Muchos niños, niñas y adolescentes han estado y siguen expuestos a situaciones estresantes, traumáticas y dolorosas. Ya, insisto, anteriormente se han mencionado algunas de ellas, como es el cierre de escuelas, la falta de rutina habitual, la imposibilidad de realizar actividades al aire libre en compañía de amigos, el distanciamiento físico de los seres queridos, la pérdida de familiares, el desempleo y problemas económicos familiares, la incertidumbre sobre el futuro, cuándo terminará esta pandemia y la exposición excesiva a noticias inquietantes, pues bueno, todas ellas han tenido un impacto muy importante en el bienestar emocional y mental de niños, niñas y adolescentes. Y como ya señalaba también la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, este informe de infancias encerradas es fundamental porque da voz a lo que los niños, niñas están experimentando. Aquí en la diapositiva solamente se reproducen algunas de las sensaciones que precisamente este informe nos permite aprender, ¿no? Nos permite observar. Entre ellos, pues desde luego sabemos que el COVID-19 ha impactado de manera importante en el derecho a la educación por el cierre de las escuelas y desde luego la interrupción, esta misma interrupción conlleva también a que los niños, las niñas consideren que se están perdiendo etapas importantes de su vida. Por ejemplo, muchos niños, niñas ahora han iniciado un nuevo ciclo escolar y no pudieron, digamos, despedirse de sus otros compañeros, ¿no? Pareciera una cosa trivial, pero en realidad no lo es porque, como hemos dicho, ¿no? Durante la infancia y la adolescencia, el desarrollo social es fundamental y este tipo de experiencias tienen una repercusión fundamental. Entonces, no son cosas mínimas, no son cosas triviales. Por eso es importante mencionarlo. También, pues, se ha visto mermado su derecho al juego y al esparcimiento y esta cuestión importante de los vínculos de convivencia fuera del círculo familiar. En términos amplios, podemos decir que actualmente gran parte de las personas, desde luego niños y niñas y adolescentes, todos estamos experimentando una situación de crisis. Ahora bien, ¿qué es una crisis? Bueno, una crisis es un estado de desorganización producido por el impacto de una situación que altera nuestra vida y sobrepasa nuestra capacidad de enfrentar problemas. Sabemos que toda situación de emergencia
conlleva fuertes emociones negativas como el pánico, la ansiedad, el estrés, el miedo, la rabia. En este sentido, podemos considerar que el COVID se ha transformado en un evento universalmente estresante cuyo impacto pues, ha alterado diversas áreas del funcionamiento humano, lo que la convierte en una crisis compleja y multidimensional. La tarea actual entonces, que no es nada fácil, es buscar la manera de poder reorganizarnos frente a esta crisis. Para lo cual, digamos, es importante que reconozcamos los efectos que nos está generando y también identificar qué estrategias podemos implementar para poderlas afrontar mejor. Y es aquí, digamos, donde entra el tema de las habilidades socioemocionales. La situación actual causada por la pandemia eh, eh, ha resaltado la necesidad de contar con habilidades como el reconocimiento de emociones en nosotros, en las otras personas, el manejo del estrés, la resiliencia, la empatía, ya que son cruciales para poder sobrellevar este periodo de incertidumbre y mitigar los impactos negativos de la crisis. Desarrollar habilidades socioemocionales, como menciona esta diapositiva, puede dar cabida a conductas que permitan abordar las situaciones estresantes con calma y también generar respuestas emocionalmente reguladas, fortalecer el pensamiento crítico para tomar decisiones y medidas mejor informadas. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Bueno, las habilidades socioemocionales son un proceso de aprendizaje a través del cual niños, niñas trabajan e integran en su vida conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten reconocer y manejar sus emociones, desarrollar el cuidado y preocupación por los otros, tomar decisiones en forma responsable, establecer relaciones positivas y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva. Aquí hay un elemento que me gustaría resaltar dentro de esta definición. Las habilidades socioemocionales son un proceso de aprendizaje. Esto significa que en contra de la errónea concepción popular que se tiene, los niños y las niñas no nacen con un conjunto fijo de habilidades. Las habilidades sociales y emocionales son relativamente maleables en la primaria infancia y la adolescencia. ¿Esto qué significa? Que las habilidades, o sea, que todas las personas tenemos la capacidad de adquirir estas habilidades. No nacemos con estas habilidades, son un producto. Por eso la educación socioemocional la debemos entender como un proceso permanente, como un proceso continuo. Ya la UNESCO hace algún tiempo, ya por 1994, concebía estas habilidades como las habilidades para la vida, porque justamente su función es capacitar a las personas, permiten el aumento del bienestar personal, el bienestar social y más en estos tiempos. En este sentido, bueno, pues cuando los niños y las niñas desarrollan habilidades socioemocionales, están mejor equipados para adaptarse a nuevas situaciones con mayor facilidad, a dominar el miedo y la angustia que causa la ruptura de la rutina, como todos lo hemos vivido. Y también orientar esta energía para buscar formas adecuadas a las circunstancias que se viven. En ese sentido, las habilidades socioemocionales, ya lo decíamos, son una herramienta valiosa para mitigar los efectos nocivos de la crisis sociosanitaria y una condición para el aprendizaje. Y esto es fundamental, porque las habilidades sociales y emocionales no tienen un papel aislado. Las habilidades socioemocionales interactúan con las habilidades cognitivas, se estimulan unas a otras y mejoran aún más la probabilidad de que los niños y las niñas consigan resultados positivos en el futuro. Si no atendemos el desarrollo emocional en la niñez y en la infancia, por supuesto, es probable que todas estas emociones negativas que hemos estado hablando y que hemos nosotros vivido, es probable, digamos, que se incrementen. Y esto, desde luego, que repercute o tiene un impacto negativo, desde luego, en la salud y también en la habilidad para aprender. Porque, como es bien sabido, solamente cuando la mente y el corazón se sienten social y emocionalmente protegido, es cuando un niño, una niña o una niña también tiene esa capacidad para poder aprender. Por eso es importante hablar de este tema.
Pero también es importante que no perdamos de vista este otro contexto. La pandemia también ha creado oportunidades. Si bien es cierto que la pandemia ha limitado la manera en cómo socializamos, en cómo socializan hoy niños y niñas, esto no significa que los niños no estén desarrollando habilidades sociales y emocionales. Por eso es importante que no perdamos de vista también la ventana de oportunidades que también ha abierto la pandemia y que mucho se puede hacer para que los niños y las niñas y las niñas puedan desarrollar ese tipo de habilidades. Por ejemplo, las actividades creativas, como por ejemplo hacer música, inventar chistes, dibujar, bailar, construir, que parecen actividades de rutina, son fundamentales porque les van a permitir a los niños explorar nuevas maneras de expresarse y procesar emociones. Y en el proceso los niños y las niñas pueden descubrir talentos y habilidades que quizás ellos no habían reconocido antes. Y esto es fundamental porque fortalece su autoestima. Se saben capaces de hacer otras cosas. Ahora bien, aunque no es una situación generalizada, el hecho de tener más tiempo y un horario relativamente flexible al día puede facilitar que niños y niñas exploren nuevos intereses y adquieran nuevas destrezas. Aquí nosotros en el museo hemos diseñado un taller que justamente lleva por título Para sentirme mejor. En ese taller, en el cual pues hemos trabajado con niños de tercero a sexto grado de primaria, nos han contado cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, muchos niños y niñas nos han dicho que han aprendido muchas cosas en esta pandemia y que eso les hace sentir bien. Incluso ellos mismos han desarrollado maneras propias de manejar sus emociones, su enojo, por ejemplo. Recuerdo ahora una niña de cuarto grado que decía, bueno, yo cuando estoy enojado, cuando estoy enojada, le hablo a mis peluches. Estoy consciente que no tienen vida, ¿no? Pero me permiten sentirme mejor, mis mascotas en casa. Por ejemplo, la importancia de las mascotas ya es algo que en el informe Infancias Encerradas ya se apuntaba y que los mismos niños y niñas expresaban. Entonces, ahí, insisto, ¿no? Hay elementos fundamentales que no hay que perder de vista porque, insisto, no son cosas triviales. Todo esto puede ayudar a que los niños puedan fomentar y puedan fortalecer sus habilidades sociales y emocionales. Ahora bien, como yo decía, la pandemia sí ha limitado nuestra manera de interactuar con nosotros, pero eso no significa que que dejemos de desarrollar habilidades sociales y emocionales. Así como todo el tiempo estamos nosotros en un estado de emoción, todo el tiempo también estamos practicando habilidades. Incluso ahora, cada uno de nosotros, los que hemos participado en este webinar, también estamos poniendo en práctica habilidades. Los niños, por ejemplo, que insisto, no es una situación generalizada porque como ya se comentaba anteriormente, si algo nos ha dejado ver esta pandemia es la enorme brecha y la enorme desigualdad que existe. Pero, por ejemplo, las llamadas a familiares, a amistades, las mismas clases a distancia, por ejemplo, son situaciones sociales, involucra habilidades sociales, es decir, también es un espacio. Entonces nos damos cuenta de que también en esos espacios los docentes, padres, madres de familia, cuidadores también tienen un papel importante para mejorar los entornos de aprendizaje. Insisto, no es una situación generalizada. Ahora bien, también se puede socializar en el hogar. Más interacción con la familia también significa más práctica de las habilidades sociales. Otra oportunidad también que también nos presenta la pandemia es, hay niños, como yo comentaba, les comentaba a ustedes en esa actividad que hemos desarrollado en el museo, hay niños que también y niñas también que han encontrado formas de manejar sus emociones durante estos momentos difíciles. Y esto es importante porque les permite salir a los niños sintiéndose más fuertes y más seguros de sí mismos, ¿no? Entonces los niños saben que tienen habilidades para enfrentar situaciones difíciles y eso no solamente supone un alivio para ellos, sino también una fortaleza. Ahora bien, la misma pandemia también nos da la oportunidad de desarrollar nuevas formas de ser empáticos.
Por ejemplo, la pandemia crea nuevas oportunidades para que los niños y las niñas puedan pensar y ayudar a los demás. Pensar, por ejemplo, o tratar de ayudar a algún familiar o algún vecino, por ejemplo, con una edad avanzada que esté en una situación de necesidad, el llevarle comida, el llevar a comida a personas enfermas, ayudarlo a traer sus medicamentos, por ejemplo, dar palabras de aliento a los amigos que se sienten tristes. También ahí hay oportunidades importantes para que los niños puedan desarrollar estas habilidades socioemocionales. Como yo les decía a ustedes en un principio, ¿no? Ninguno de nosotros, ninguna persona nace con estas habilidades. Las habilidades se practican, las habilidades se adquieren. Y esta pandemia también, como hemos visto, hay elementos, sí, hay situaciones estresantes, sí, traumáticas, dolorosas, por supuesto que existen. Y no podemos generalizar que todos los niños, que todas las niñas tengan estas mismas oportunidades. Por supuesto que no, pero están también estos elementos y creo que también vale la pena que nosotros agudicemos la mirada también para poder identificar estas situaciones y potenciar el desarrollo de los niños y de las niñas. Como yo he mencionado a ustedes, algo importante también que no quiero omitir y que retomo también del informe Infancias Encerradas que comentaba la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, es que una de las conclusiones importantes que se menciona en ese informe es la necesidad de que, al menos en ese momento se señalaba la necesidad de contar con material accesible para que los niños, las niñas pudieran gestionar sus emociones, la incertidumbre, el miedo, la angustia, las preocupaciones. Y en ese sentido, digamos, o tomando como punto de partida justamente esos elementos, nosotros en el Museo Memoria y Tolerancia desarrollamos una actividad que aquí solamente mencionaré muy breve, cuyo propósito es justamente que los niños y las niñas de educación primaria de tercer a sexto grados puedan aprender a reconocer y gestionar las emociones. Si bien es cierto que nosotros estamos retomando en esta actividad actividades que ya se han desarrollado, por ejemplo, la misma caja de los sentimientos es una actividad que ha desarrollado UNICEF, por ejemplo. Nosotros hemos tratado de adaptarla para el contexto del COVID, de tal manera que los niños, primero que nada, reconozcan que han sentido un montón de emociones, como ellos mismos lo dicen, y que todas estas emociones son válidas, porque muchos niños y niñas se preguntan, ¿esto que estoy sintiendo es normal? ¿Esto que estoy sintiendo alguien más lo siente o solamente soy yo? Entonces, uno de los objetivos de este taller es justamente acompañar a los niños y a las niñas en el reconocimiento y en la expresión de sus emociones y que también ellos puedan también alcanzar a ver que estas emociones también son normales, ¿no? Y que todos las estamos sintiendo. Y también de lo que se trata también en esta actividad es que los niños también puedan reconocer, como les digo a ustedes, y gestionar sus emociones que han experimentado durante la pandemia y que seguramente seguirán experimentando después de la pandemia. Y esto es importante porque a los niños, a las niñas les permite incrementar la percepción de control sobre aquello que les ocurre. Asimismo, lo que se busca es que ellos desarrollen la capacidad de resiliencia, esto es, que estén preparados para enfrentar adversidades y salir de ellos fortalecidos a partir de la regulación positiva de sus emociones, los pensamientos y las conductas. Es decir, lo que nosotros tratamos de hacer con esta actividad es que los niños también tengan la capacidad no solamente de reconocer sus emociones, no solamente de gestionarlas, sino que también ellos tengan la capacidad de generarse estados de ánimo positivos, es decir, cambiarle la valencia a las emociones. Sí, por un momento guardar o apartar esos pensamientos, esas emociones que les hacen sentir mal, pero también que les permita reconocer todo aquello que han aprendido, todas aquellas experiencias buenas que también les han ocurrido en la pandemia y que contribuyen a su fortalecimiento. Entonces, estas son oportunidades para trabajar las habilidades socioemocionales en el contexto de la pandemia que no debemos perder. Y bueno, con eso termino mi participación. Te agradezco mucho, Israel, por estas aportaciones que nos mencionas. Nuestros panelistas bien fueron abordando desde un
panorama general a uno un poco más particular y Israel, acabas de darnos una perspectiva bastante específica de el tipo de apoyo que necesitan los objetivos directos de este panel. A continuación les voy a realizar algunas de las preguntas y comentarios que el público ha colocado en Facebook Live. Sin embargo, hay dos comentarios y preguntas generales y posteriormente voy a ir haciendo las preguntas específicas a cada panelista. La primera pregunta, que es dirigida a los tres panelistas, es una propuesta de una de nuestras asistentes y ella quiere saber cómo puede apoyar a esta causa. En el caso de esta persona es narradora oral para niños y jóvenes y bueno, en caso de que haya alguna forma de contactarla, pues así lo haremos. La segunda contribución nos pregunta, desde sus instituciones, ¿cuáles son las posibles acciones que podrían implementar para reducir el impacto de los más de 3 millones de menores que abandonaron la escuela en 2020 y 2021? Bueno, dejo esta pregunta general, pero paso a hacer las preguntas específicas a Nacheli. Desde su institución, ¿ustedes recomiendan el regreso en educación inicial en este ciclo escolar y qué opinan al respecto? Y una segunda pregunta sería, ¿cuáles son los ámbitos de incidencia de su institución para disminuir la violencia intrafamiliar de las y los menores confinados? Ahora, las preguntas para Tomás Trinidad. La primera de ellas es, ¿cuál es el porcentaje de las niñas y los niños como agraviados o víctimas de violaciones a derechos humanos en las quejas que se presentan? La segunda pregunta, ¿por qué en Jalisco hay muchos niños institucionalizados? ¿Causas específicamente jaliscienses o significa que Jalisco sí los atiende con una red grande? La tercera pregunta para Tomás es, ¿cuáles son los derechos más violentados de los niños y las niñas y qué entidades o dependencias son las responsables? Y para el doctor Israel Aro, ¿existe algún contacto en el que sí tengan una respuesta efectiva y que puedan informar si existe algún apoyo con el tema de salud mental y emocional, específicamente para las escuelas y los alumnos una vez que se regrese a esta nueva normalidad? Y una segunda pregunta para el doctor Aro, ¿cómo se podría concientizar a los padres de familia que no toman cierto interés en pro de los niños, niñas o adolescentes con discapacidad? Estas son por ahora todas las preguntas que tenemos por parte del público, así que para la respuesta, si les parece, seguimos el mismo orden. Así que, Nacheli, te cedo la palabra. Sí, con gusto. A ver, de las intervenciones generales de la compañera que hace trabajo con niñas y niños, de relatos orales y eso, sí, yo creo que sí podríamos ver en cómo podría aportar. Ahí tenemos trabajo territorial en diferentes alcaldías. Nada más no sé si está aquí en la Ciudad de México. Yo le pediría por favor que se comunique al teléfono de la comisión, es el 55 52 29 56 00. Repito, 55 52 29 56 00, y que pida hablar con Andrea Márquez, que es la agente responsable del área de derechos de niñas, niños y adolescentes en la comisión, para pues más datos y poder platicar con ella. La otra, a ver, lo que tiene que ver con nuestro ámbito en términos educativos. Mira, en las comisiones, como ustedes saben, no operamos programas, pero sí hacemos todo lo que tiene que ver en nuestro ámbito, dos cuestiones. Uno es la promoción, ¿no? Y difusión de derechos, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la incidencia en políticas públicas. En el caso de la Ciudad de México específicamente, la educación no está descentralizada. Es decir, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo básico, ¿no? Lo traen en las comisiones, la Comisión Nacional, en este caso, porque es del ámbito federal. Sin embargo, trabajamos muy de cerca con la autoridad educativa de la Ciudad de México, que pertenece a la Federación,
pues con programas, difundiendo y tratando también de promover exactamente cuestiones que tienen que ver con más que nada el sistema de protección que es el CIPINA, para que estén ejecutando acciones y las alcaldías también en búsqueda, como yo les decía inicialmente, son programas que tienen que ser como muy personalizados, nombre por nombre, ahí te combinas qué está diciendo la escuela con lo que está pasando en el barrio y por ahí, digamos, intentar hacer algunas cuestiones. Del regreso a clases, educación inicial. En general, en todos los ámbitos educativos, no podemos tener una recomendación generalizada de ahorita regresen a clases porque ya es urgente. A ver, ¿sí es urgente? Sí es. Si estamos teniendo problemas en lo que ya decíamos, deserción, aprendizaje, socialización, pero también es cierto que estamos en una situación en donde lo que haces es manejar riesgos, ¿no? Y entonces valorar qué es más riesgoso a qué es menos riesgoso. La situación es, hay que regresar a clases cuando las condiciones y en las condiciones que permitan asegurar la salud de las niñas y los niños y los adolescentes. Esto tiene que ser diferenciado, no puede ser una política nacional, tendría que ser valorando localidad por localidad y también básicamente pensando que las modalidades de regreso no son las modalidades a las que estamos acostumbrados antes de la pandemia. Es decir, menos afluencia de niños y niñas para guardar distancia, uso de cubrebocas y otro tipo de elementos. El que no, en esta lógica, entonces habrá días en donde les tocará ir y otros días donde seguiremos, como digamos, en esta acción mixta. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que estar valorando en esos términos. En términos de la educación inicial, estamos hablando de niños de 0 a 3 años. Eso es lo que cubre la educación inicial. Entonces estamos hablando de centros de cuidado, estamos hablando de guarderías, de este tipo de servicios en donde se da el proceso de educación inicial. En este caso hay algunos espacios de estos servicios que de entrada nunca estuvieron catalogados, estaban catalogados siempre como servicios esenciales. Entonces hay muchos servicios estos que no han cerrado y que mantuvieron abierto el servicio porque nunca estuvieron dentro de estos catalogados en los servicios no esenciales, al contrario, estaban catalogados en los esenciales. Sin embargo, sucede lo mucho, igual que sucede en los otros niveles de educación básica. Si el regreso tiene que tener estas condiciones y si no las tiene, más vale no regresar hasta que se tenga mayores certezas, que se avance muchísimo más en la vacunación, que permita un regreso seguro. De la parte de violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos como varias rutas de prevención, ¿no? Y también de atención, ¿no? En la comisión, el teléfono que le di hace rato, pues está abierto las 24 horas del día, para poder atenderlos, dar los servicios, todos los días estamos para servirlos. Pero también a raíz de la pandemia, en mayo del año pasado, pusimos y echamos a andar un teléfono de emergencia que se llama Línea Amiga, ¿no? Esta Línea Amiga es un teléfono no nada más fijo, sino también se puede chatear, porque en muchos casos de violencia y eso muchas veces no puedes hablar y entonces es la oportunidad de que puedas chatearlo. El teléfono es el 55 33 35 00 82 y esos son los datos, digamos, de la Línea Amiga, que es la parte de la atención que damos para prevención de violencia intrafamiliar. Y tenemos también a raíz del COVID y a raíz de lo que el informe de infancias y la consulta de infancias encerradas nos arrojó, desde el mes de noviembre hemos estado impulsando una serie de talleres que se llaman ¿Qué rollo con mis emociones?, ¿no?
que están dirigidos a niños de 3 a 17 años de edad. También hay dirigidos a adultos cuidadores, ya sea maestros y quien padres, madres o quien desee tomarlo, pero en específico en estos grupos de niños de 3 a 17 años de edad los dividimos. Ahí está el taller para niños de 3 a 5, el de 6 a 8, el de 9 a 11, el de 12 a 14 y el de 15 a 17, y lo pueden tomar de manera gratuita por internet. Esos son a distancia en la comisión. No necesitan ser de la Ciudad de México, naturalmente. Si quieren, pues de otros lugares del país igual pueden acceder a estos talleres. Les pediría que consultaran fechas y todo lo demás en la página. Sí les comento que empezamos el 29 de abril con el de 3 a 5 años, el 4 de mayo con el de 6 a 8, el 6 de mayo con de 9 a 11, el 11 de mayo de 12 a 14 y el 12 de mayo de 15 a 17. Estos son los que vienen, pero hemos estado, no van a ser los únicos. Ojalá, si están interesados, se puedan inscribir, y si no, pues estar consultando las fechas, ya sea en nuestra página de Facebook o en el Twitter. Pues eso creo que sería todo. Muchísimas gracias, Nacheli. Tomás, ¿nos apoyas, por favor, con tus respuestas? Y pedirles a nuestros dos ponentes que faltan que sean muy breves, por favor. Ok. Bueno, respecto a la pregunta que hacen del porcentaje de quejas de niñas, niños y adolescentes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, les comento que, pues bueno, nosotros emitimos un informe, vamos a emitir un informe ahora, un informe especial ahora en el contexto del 30 de abril, donde informamos a la gente en general de las acciones que realizó la Comisión durante el 2020 respecto a la garantía y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el apartado, bueno, este informe está distribuido en 5 apartados que tienen que ver con un apartado de defensa, otro apartado de gobernanza, otro apartado de cultura de los derechos humanos, otro apartado de fortalecimiento institucional, y el último tiene que ver con proposiciones que hacemos al gobierno del estado respecto a los derechos de los niños. En el apartado de defensa, allá van a poder ver los gráficos que tienen que ver con cuántas quejas se presentaron en nuestra institución que involucran a niñas, niños y adolescentes. En este mismo apartado también van a encontrar qué tipos de derechos fueron vulnerados y las autoridades involucradas en la vulneración de derechos, que bueno, son 3 principales. Que la primera, desde luego, fue la quejas en contra de la Secretaría de Educación Jalisco. La segunda fue la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y la tercera, que bueno, me parece también desafortunada que estén estas primeras 3 instituciones, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que se supone que son las encargadas de garantizar la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Jalisco. En general, los invito que el 30 de abril que visiten nuestro sitio web, que es Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y ahí van a tener acceso a este informe especial de las acciones realizadas por la comisión. Otra de las preguntas, ¿por qué tantos niños en Jalisco? En Jalisco tenemos una organización que creo que la gente que esté aquí ingresada tal vez la haya escuchado, que es la Villa de los Niños. No sé si recuerden que en Chalco está la Villa de las Niñas. Entonces, esta organización de la Villa de los Niños, acá en Jalisco, ellos trabajan principalmente el tema de la educación, y trabajan con niños de comunidades rurales, no solamente de Jalisco, sino de todo el país. Ellos tan solo, de estos 5,000 niños, casi 5,000 que yo les presenté, ellos alojan o albergan a 2,000 niños en la etapa primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, el Centro de Asistencia Social Villa de los Niños alberga a varones en edades de 6
a 17 años, que es cuando terminan la preparatoria. Y bueno, tienen que es una organización más en temas preventivos y fortalece el tema de educación y es coordinado por religiosas coreanas. Por eso en Jalisco se incrementa un poco, porque tan solo este centro, que está ubicado afuera de la zona metropolitana de Guadalajara, alberga a estos 2,000 niños y adolescentes varones. Entonces, por eso está este dato. Y bueno, de los derechos más vulnerados, que fue la tercera pregunta, justo les comentaba que en nuestro informe podrán ver a detalle qué derechos fueron vulnerados, pero justo estas dependencias que ya comenté, como Secretaría de Educación, Fiscalía, fueron las involucradas en temas de derechos. En la presentación también les comenté que, bueno, se disparó el tema de violencia intrafamiliar, ¿no? Que involucraba también a temas de niños. Si bien no tenemos tantas quejas en la comisión por este rubro, porque no tienen que ver más con una instancia de gobierno, pero sí tenemos el dato de que se incrementa. Y bueno, el trabajo que se ha hecho principalmente en coordinación con el Sistema Integral de Protección y el DIF Jalisco, que son los involucrados también en la atención, más en temas de asistencia y en el caso del CIPINA, de temas de prevención. En la comisión también tenemos un área de cultura que se encarga de capacitar. Aquí sí entramos a difundir derechos de las niñas, niños y adolescentes, y trabajamos directamente en centros escolares. Claro que a partir del año pasado iniciamos también la modalidad con una plataforma de la misma comisión a distancia para hacer todas estas talleres, conferencias que van dirigidas a niños, inclusive niños de preescolar, a niños de primaria, secundaria y a nivel bachillerato, a los papás y principalmente a servidores públicos y a personal que trabaja en centros de asistencia social, todo lo que tiene que ver con educación para la paz y derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y desde luego tenemos otros temas que involucran, pero ya son como perfiles especializados como niñez migrante, metodologías para la prevención y atención del abuso sexual infantil, bueno, y otros temas. Pero en general nosotros incidimos en esta parte preventiva a través del área de cultura directamente con esta población, incluyendo niños, niñas, adolescentes desde etapa preescolar hasta bachillerato. No sé si, y bueno, y hay otra pregunta que también tiene que ver con lo que acabo de decir, que es lo que tiene que hacer la institución para disminuir la violencia. Justo esto, uno de las estrategias de la comisión y de todas las comisiones es, de las acciones que hacemos son de gobernanza, es decir, trabajamos de manera coordinada y no tiene que ver con el tema de las quejas o las recomendaciones que emitimos a las dependencias del gobierno, sino que tiene que ver más con sentarnos con ellos, trabajar programas preventivos de manera conjunta. En el caso de nosotros, pues somos parte del Consejo del Sistema Integral de Protección del Estado de Jalisco. Trabajamos también de la mano con la Procuraduría de Protección. Ellos sí en la Procuraduría hay una dirección encargada de temas preventivos que tienen que ver con riesgos psicosociales. Estamos hablando de niños trabajadores, estamos hablando de prevención del embarazo, prevención del abuso sexual infantil, trabajo con niños migrantes, y bueno, los demás temas que involucran esta situación de riesgos psicosociales en las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en general, esto es lo que hace la institución para incidir en estos temas preventivos, pues. Excelente. Muchísimas gracias, Tomás, por tus respuestas tan específicas. Asimismo, mencionarle al público que por cuestión de tiempo, cualquier otra duda que lleguen a tener, por favor, déjenos su contacto en los comentarios en el Facebook y nosotros se lo haremos llegar al ponente al que se quieran dirigir con todo gusto. Doctor Aro, le cedo la palabra, por favor, con la pregunta que ya habíamos realizado. Y quiero agregar un par de cuestiones. Una es, ¿cómo lograr que los niños y las niñas sientan esa satisfacción de lo que han logrado durante la pandemia al estar en casa todo el tiempo y que pues son grandes por haberlo hecho? Y una pregunta muy específica que nos hacen es, ¿cómo puedo capacitarme como docente en estos temas? Adelante, por favor. Y bueno, trataré de contestarlas las tres. Bueno, la primera tiene que ver con el tema de la discapacidad, cómo poder
que en este caso los padres o madres de familia cuidadoras puedan ser, digamos, como más conscientes de este tema cuando se tienen hijos o hijas con discapacidad. Primero que nada, debemos de considerar que las personas, o los niños o adultos con alguna discapacidad pueden tener condiciones subyacentes que aumentan su riesgo a complicaciones graves de COVID. Eso, bueno, por una parte. Y también debemos de tomar en cuenta que desafortunadamente se enfrentan con obstáculos en el acceso a la información, tanto relacionada con la prevención y las medidas de seguridad en temas de la pandemia. En este sentido, a mí me parece que una parte fundamental en ese tema es que los cuidadores o padres o madres de familia pues utilicen información verídica y que esté adaptada según la edad de los niños, de las niñas. Y algo muy importante también, dar tiempo también, digamos, para platicar sobre sus emociones. Este es un aspecto que decíamos que es muy importante, ¿no? Porque todas las personas en este contexto hemos estado viviendo una serie de emociones y muchas veces no tenemos, digamos, el vocabulario o el lenguaje para expresarlas. Entonces, a mí me parece fundamental, una herramienta muy importante es que tanto el propio adulto, el cuidador, padre o madre de familia, primero que nada también sea consciente de las emociones que está experimentando, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, es fundamental, primero que nada, que el propio cuidador, padre o madre de familia, etcétera, sea consciente de las emociones que le está causando también o que está viviendo él o ella por esta pandemia. Porque al final de cuentas también el padre o madre da un ejemplo. Es decir, cada uno de nosotros damos un ejemplo a través de nuestros comportamientos, a través de cómo nosotros afrontamos estas situaciones estresantes. Entonces, a mí me parece una herramienta fundamental, como digo, número uno, utilizar información verídica y adaptada según la edad, dar un tiempo para platicar sobre las emociones en ambas partes, ¿no? Tanto de parte del cuidador, de la cuidadora, como en este caso dar un espacio también de esta oportunidad justamente para el hijo, para la hija. Eso a mí me parece un elemento importante y algo también, no subestimar también el hecho de que si bien se tiene información, o por lo menos hasta el momento se tiene información, a mi parecer, un poco subestimada de que los niños y las niñas no necesariamente son un grupo vulnerable. A mí me parece que ese es un elemento que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Porque esto nos puede llevar justamente a generar descuidos, a considerar sus emociones, a considerar este tipo de experiencias como elementos triviales, y lo que hemos visto en este espacio es que no es así, ¿no? Toda emoción, todo sentimiento, toda experiencia que se vive en este contexto, es importante que se le atienda y que se le dé justamente la importancia que requiere. Entonces, yo creo que un elemento fundamental es informarse, buscar información verídica, científica, y adaptarla según la edad. Ahora, había otra pregunta que tiene que ver con el tema de cómo lograr en los niños y las niñas que sientan satisfacción de lo que han logrado durante esta pandemia y al estar en casa durante todo este tiempo. Como yo decía en mi participación al inicio, tanto los padres, madres, los docentes juegan un papel muy importante para mejorar, digamos, los espacios o los entornos de aprendizaje. Todo aprendizaje, digamos, no ocurre de manera aislada, es decir, en todo proceso de aprendizaje y en toda actividad están presentes las emociones. En ese sentido, creo que aquí también los propios cuidadores, padres y madres de familia, al igual que los docentes, deben también ellos de preguntarse qué tipo de emociones ellos están transmitiendo, qué tipo de emociones están comunicando a su alrededor cuando sus hijos, sus hijas desarrollen este tipo de actividades en casa, ¿no? Entonces creo que también ese es un elemento fundamental, ¿no? Ver qué tipo de emociones yo también estoy transmitiendo, porque eso también va a repercutir, digamos, en la manera como el niño o la niña
vive estas experiencias, en cómo vive estos logros. Entonces, a mí me parece fundamental en ese sentido que los padres, el padre, madre, familia, cuidadora o cuidador, justamente tome conciencia de que también él con su comportamiento, con sus actos, también puede modelar y puede reforzar la manera como el niño o la niña vive las experiencias que realiza en casa. Y desde luego cuando realizan una actividad, digamos, donde los niños o las niñas salen fortalecidos, pues también en ese sentido me parece importante que se le refuerce, ¿no? Que se le, de manera positiva, que se le celebre al niño, a la niña. A mí me parece eso fundamental. Y por último, había la pregunta de un docente, ¿cómo puede capacitarse en ese sentido? Bueno, nosotros en el Museo Memoria y Tolerancia justamente hemos desarrollado una actividad en la cual la hacemos justamente tanto con la participación de los estudiantes de tercero a sexto grado como con la participación de sus profesores. En esa actividad lo que nosotros justamente tratamos es de que los niños aprendan y también en colaboración con el docente, a que ellos puedan, a través de actividades lúdicas, que ellos puedan gestionar, que ellos puedan generarse estados de ánimo positivo. A mí me parece que la participación de los docentes en esta actividad también puede contribuir, digamos, en desarrollar esas habilidades que el docente al final también puede transmitir a sus estudiantes. Entonces, bueno, pues la invitación sería justamente a que los docentes puedan acercarse a nosotros y nosotros invitarlos a participar en esta actividad que tenemos en el museo. Muchísimas gracias, Israel, por esta aportación. Igual agregar que en este momento el Museo Memoria y Tolerancia está ofreciendo becas para este curso que acaba de mencionar el doctor Aro. Entonces, las personas interesadas en este o en alguno de los otros talleres que se mencionaron, como por ejemplo los que mencionó Nacheli, pues déjenos su comentario en Facebook y con gusto les hacemos llegar la información. Bueno, esto por ahora sería todo de nuestra parte, no sin antes agradecer la presencia y el apoyo del Instituto Mexicano para la Justicia, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esperemos que el evento haya aportado al interés de todos los participantes y bueno, pues cualquier otra situación pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí vamos a estar pendientes para dar seguimiento a cualquiera de las dudas o solicitudes que tengan. Les agradecemos mucho y que pasen un excelente día.